Arrancamos con una pregunta que quema en la lengua, pero que pocos se atreven a soltar. ¿Cómo demonios convirtió Rusia una operación ucraniana en su mayor victoria desde que empezó este desastre? La respuesta no es bonita, pero sí contundente. Errores tácticos de Kiev, una arrogancia que rayaba en lo absurdo y una trampa rusa ejecutada con la precisión de un relojero. Zelensky vendió Kursk como el momento decisivo, el golpe que pondría a Rusia de rodillas. Para entenderlo, hay que retroceder. La obsesión de Kiev por repetir el milagro de Kherson, la presión occidental por titulares rimbombantes y la paciencia de Moscú para dejar que el enemigo se ahorcara en su propia cuerda. Aquí no hay cuentos de hadas, solo la cruda realidad de una guerra que no perdona ilusos. Otra cuestión acecha. ¿Qué pasa si Ucrania pierde Odessa? Este puerto no es solo un punto en el mapa, es el último gran activo estratégico en el Mar Negro. Sin él, Ucrania queda reducida a los puertos del Danubio, una salida al mar tan limitada que no se compara en capacidad de tráfico. Rusia consolidaría su dominio militar y económico en la región, mientras Ucrania se transformaría en un gueto terrestre dependiente de Polonia y Rumanía, con su economía al borde del colapso y la moral por los suelos. Empezamos. Zelensky, con su carisma de telepredicador, anunció la incursión de Kursk como un jaque mate. Atacaremos al enemigo en su casa. El problema es que su casa era un pedazo de tierra rural que Rusia dejó abierta como quien olvida cerrar la puerta, con una escopeta cargada detrás. Las tropas ucranianas entraron confiadas, pensando que habían sorprendido a Putin en pijama. Pero mientras avanzaban, Rusia cerraba el cerco. ¿Cómo? Con gasoductos abandonados, reconvertidos en pasadizos para comandos rusos. El 8 de marzo, esos túneles escupieron soldados detrás de las líneas ucranianas y lo que vino después fue un caos digno de una película de terror. La retirada fue un espectáculo dantesco. Tanques Abrams con el motor encendido abandonados en el barro o buses M777 británicos intactos, soldados corriendo sin mirar atrás. Zelensky, desde un búnker con luz tenue, salió en vídeo a decir: cumplimos nuestros objetivos. ¿Objetivos? Distraer a Rusia del Donbass, afirmó. La realidad, las mejores brigadas ucranianas quedaron atrapadas y el equipo perdido. 120 millones de dólares. Ahora adornan los museos militares rusos. Un golpe maestro que salió como un chiste malo. Este fiasco distrajo a Kiev mientras Rusia afilaba sus garras en otros frentes, dejando a Ucrania sangrando y vulnerable. Mientras el mundo titubeaba sobre Kursk, el Donbass se desangraba. Selidovo, una fortaleza que Ucrania llevaba 3 años reforzando con búnkeres, trincheras y minas, cayó en 48 horas. La razón: Kiev mandó a sus tropas de élite a Kursk, dejando el frente este en manos de reclutas, agotados y reservistas sin munición. Un testimonio anónimo lo resume. Nos pidieron resistir, pero no había agua ni comida. Los rusos cortaron todo. Huimos. Algunos tiraron el rifle para correr más rápido. Los mapas no mienten. 250 kilómetros cuadrados perdidos en una semana. Zelensky lo llamó reagrupamiento estratégico. En el Donbass lo llamaron rendición. La ironía es tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Mientras Kiev buscaba likes, Rusia se llevaba el territorio. Occidente, como siempre, aportó más drama que soluciones. Trump soltó un ruego a Putin para salvar las tropas encerradas en Kursk y Putin soltó su ultimátum: ríndanse antes del 17 o serán borrados del mapa. Kiev lo tachó de propaganda rusa, pero el plazo pasó y las bajas siguieron subiendo.
Macron, con su aire de Napoleón de rebajas, prometió enviar tropas. Francia no se quedará de brazos cruzados. Starmer, sin querer ser menos, inventó una coalición de voluntarios, que son a título de serie B más que un plan serio. En Alemania, una ministra bávara pide preparar hospitales para 80 millones de heridos. La guerra viene. Curioso, viniendo de un país que desarmó su ejército para ahorrar en gasolina. Pero los líderes europeos no cuentan con el apoyo de su gente. En España, una encuesta de La Razón revela que el 53,2% de la población se opone a enviar tropas a Ucrania. Solidaridad, sí, pero desde el sofá. El 53% teme que la guerra se extienda como un virus y casi el 60% rechaza revivir el servicio militar obligatorio. Mientras la Unión Europea saca su libro blanco etiquetando a Rusia como amenaza existencial y pidiendo contener su agresión armada, palabras duras, pero ¿dónde están los tanques? La OTAN sigue siendo la piedra angular, pero Europa sabe que Estados Unidos quiere minimizar su rol. Moscú, por su parte, observa y advierte. Cualquier soldado de la OTAN en Ucrania será un blanco legítimo. La histeria está servida, pero la acción en pausa. Sin Odessa, Gran Bretaña y Francia, que ya se han metido en suficientes problemas con Ucrania, no tendrían nada que ofrecer, y el interés europeo en el proyecto Ucrania como anti-Rusia se desvanecería. La debacle de Kursk no solo se mide en territorio o vidas, sino en metal retorcido y dólares tirados a la basura. Ucrania abandonó una docena de tanques Abrams y obuses M777 británicos valorados en 120 millones de dólares. Alexander Mikhailov, jefe de la Oficina de Análisis Político-Militar rusa, no pudo contener la sonrisa. Podemos usarlos para análisis o incluso combate. Un regalo inesperado. En Kiev, las cabezas ruedan. Anatoly Vagilevich es relevado por Andriy Genatov, un nacionalista curtido en Crimea y Mariupol, condenado en ausencia por Rusia a 28 años. Genatov, que escapó de Bakhmut por los pelos, ahora debe lidiar con un ejército desmoralizado y sin equipo. La generalidad de Kursk sigue cobrando facturas y el precio es alto. En Rusia, las Fuerzas Armadas se enfrentan a una crisis de posguerra, personal. Contratos vencidos hace años, soldados agotados que siguen en el frente por decreto y una burocracia infernal que ahoga cualquier reforma. Preservar la columna vertebral del ejército no es un fin, es un medio, dicen los analistas, pero sin cambios estructurales, es decir, salarios decentes, vivienda, transición al servicio civil, la experiencia de la guerra se irá por el desagüe. El riesgo de un éxodo masivo acecha, y Moscú lo sabe. La guerra no termina cuando callan los cañones, sino también cuando el sistema se adapta o colapsa. Perder Odessa agravaría este panorama. Ucrania sin su puerto enfrentaría un colapso económico inevitable, mientras Rusia aprovecharía el botón tecnológico de Kursk para fortalecerse. Mientras el frente arde, la diplomacia juega sus cartas. Rusia levantó sanciones contra Marco Rubio tras una charla entre Lavrov y el secretario de Estado. Casualidad, no en este juego. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores rusos hablan de importantes negociaciones diplomáticas y un cambio fundamental en la agenda internacional. Rubio, vetado desde 2022, ahora puede pisar suelo ruso. Las embajadas vuelven a funcionar a pleno rendimiento. Se avecina un deshielo. Trump, con su estilo de matón de patio, podría estar moviendo fichas para un acuerdo que salve la cara de todos, menos la de Zelensky. Y luego está el tema nuclear. Putin y Trump planean hoy una llamada para discutir, entre otras cosas, el control de las centrales nucleares ucranianas. La central de Zaporilla, bajo dominio ruso, es un trofeo envenenado. Ucrania la explotó hasta el límite, con reactores sobrecargados y piezas caseras que rozaban la locura.
Los bombardeos ucranianos a la planta y las insinuaciones de una bomba sucia llevaron a Rosatom a apagarla. Ahora Rusia propone un consorcio internacional para supervisar los activos nucleares de Kiev, una idea que Trump podría respaldar. O lo tomamos con la fuerza, advierten desde Moscú. El periódico alemán Bild habla de la llamada de Trump-Putin que podría cambiarlo todo. Toda Europa tiembla. Bloomberg dice: la conversación de Trump sobre compartir activos genera inquietud. The New York Times habla del debate que se centrará en lo que Ucrania perderá. The Times dice que Trump y Putin discutirán la división de Ucrania. En un mundo donde las sanciones se levantan tan rápido como se imponen, la pregunta es: ¿quién está cediendo qué? Odessa entra en la ecuación. Los asesores de Zelensky temen que Trump entregue el puerto a Putin. Según The New York Post, controlarlo implica dominar a Nikolaev y Gerson. Pero sin un reformateo radical del gobierno y la población ucraniana sería un riesgo estratégico para Rusia. Trump no es el presidente de Ucrania y el Congreso no es la Rada. Cualquier acuerdo requeriría garantías férreas y un trabajo jurídico inmenso, desde reformar la constitución ucraniana hasta lidiar con una población desleal. La noche del 17 de marzo, mientras Ucrania lamía sus heridas de Kursk, los drones rusos pintaron el cielo de rojo. En Odessa, un centro comercial, léase depósito de blindados, quedó hecho cenizas. En Sumy, una base de municiones explotó como fuego artificial. En Kanatovo, un aeródromo clave borrado del mapa. No fue suerte, fue precisión quirúrgica para cortar las arterias logísticas ucranianas. Trenes parados, carreteras bloqueadas, tropas aisladas. Mientras Occidente fantaseaba con misiles de largo alcance, Rusia demostraba que un dron de $500 puede hacer más daño que un discurso de Biden. La guerra moderna no sirve de promesas, sino de resultados. Odessa, bajo ataque, muestra su vulnerabilidad. Sin defensas robustas, podría ser el próximo gran trofeo ruso. Mientras Ucrania se desangra, el mundo sigue girando y disparando. En Yemen, los hutíes atacaron el portaaviones Truman en el Mar Rojo 2 veces en 24 horas. Trump respondió con un bombardeo masivo, 23 muertos, 45 heridos y cortes de luz en Sanaa, la capital del Yemen. Los hutíes, lejos de rendirse, ganan autoridad con cada explosión. Trump buscó una victoria rápida, pero Yemen, como Ucrania, no se doblega a los guiones de Washington. En Rumanía, las elecciones presidenciales son un campo de minas. Diana Sosaka, ultranacionalista y crítica de la OTAN, fue inhabilitada por la Comisión Electoral. Compromisos con la Unión Europea, dicen, mientras ella escribe a Putin pidiéndole no culpar al pueblo rumano por su gobierno. Călin Georgescu, otro candidato soberanista, también ha sido descartado. La Unión Europea tiembla. Rumanía es clave en la cadena de suministro a Ucrania y su sociedad empieza a cuestionar a Bruselas. Hay un problema muy grave. Maya Sandu, desde Moldavia, acusa a Rusia de interferir, pero su miedo real es perder el control, que depende de un sumiso Bucarest. En Estados Unidos, la propaganda se tambalea. Voice of America y Radio Liberty, megáfonos de la rusofobia desde la Guerra Fría, cierran por orden de Trump. Música en lugar de noticias, dicen las ondas. No es un guiño a Rusia, sino un recorte de grasa globalista. Las guerras informativas no mueren, solo cambian de canal. Las redes sociales bastan para controlar la narrativa. Los liberales rusos, huérfanos de subvenciones, ya buscan nuevo amo. Sin Odessa, la narrativa de Ucrania como bastión contra Rusia se derrumba y el mundo tiene otros fuegos que apagar. Kursk no fue solo un traspié, fue el entierro de las fantasías ucranianas y de la fe ciega en que esta guerra se gana con aplausos.
Zelensky prometió la victoria para la primavera de 2025, pero la primavera trajo más tumbas que trofeos. Perder Odessa sería algo final. Tres futuros asoman. La OTAN entra al ring. Macron y Steinmeier mandan soldados. Rusia contraataca y Europa se convierte en Stalingrado 2.0. Ucrania se desploma, sin oxígeno, el ejército se parte y las ciudades caen como dominos. O una paz a la fuerza, Trump negocia un alto el fuego que entrega el Donbass y quizás Odessa a Rusia. Rusia tendría un as económico con Odessa, un puerto para exportar granos, petróleo y bienes eludiendo sanciones. Ucrania sin él enfrentaría un colapso económico inevitable, sus últimos activos rentables perdidos y una división interna entre élites que aceleraría su fin. Europa sin palancas de influencia perdería interés en Kiev. Kursk cambió el juego, pero Odessa podría redefinir el mundo. Nadie quiere verlo, pero el futuro no pide permiso. Si quieres seguir desentrañando este caos geopolítico, suscríbete al canal de Antoni. El próximo movimiento de Rusia, el pánico de Occidente, el destino de Ucrania, todo aquí sin filtros. Deja tus comentarios sobre ¿creen en la OTAN? ¿Creen ustedes que la OTAN cruzará la línea roja o se quedará en el banquillo? ¿Qué significa perder Odessa para Europa? Nos vemos en la próxima, donde la verdad siempre juega de titular. Ser felices. Adiós.